Decíamos acerca del artículo 2. El artículo 2 es muy importante para nuestra Constitución Política del Estado, porque en ella, a través de su interpretación, nosotros podemos observar cómo el actual Estado boliviano, contenido en la Constitución Política del Estado, está vislumbrando el nacimiento constitucional y la visibilización de todas estas naciones a las que hacemos referencia casi todos los días en clases. Me refiero a la nación quechua, a la nación aymara, a la nación tupi-guaraní, que en forma conjunta con la nación blanca y mestiza conforman el total de grupos heterogéneos que viabilizan ese sistema de población asentado en un territorio, que en este caso es el territorio boliviano. En esta perspectiva, en este artículo 2, hay que observar las siguientes claves para que éstas sean necesariamente interpretadas. ¿Qué dice? Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su domicilio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución. ¿Dónde están estas claves para tratar de interpretar este artículo 2 de la Constitución Política del Estado? Está en este concepto que acabo de leer en su lectura simplemente literal de la Constitución, que habla de aquello que ustedes pueden observar y leer en su Constitución como libre determinación. Libre determinación. ¿Cómo se puede interpretar la libre determinación en el marco constitucional? Como la capacidad que otorga la Constitución de otorgarles a estos grupos nacionales que antes no estaban contemplados, como son los grupos quechuas, aymaras y tupi-guaraníes, de viabilizar un autogobierno con sus propias autoridades, sus propias normas, su propio presupuesto para cumplir con todo aquello que está establecido por sus máximas autoridades y su organismo deliberante. En esta perspectiva, entonces, este concepto que es básico en el artículo 2 y que ya lo habíamos comentado de forma anterior, se denomina libre determinación. Y la libre determinación ustedes la pueden entender como autogobierno. Y cuando nosotros hablamos de autogobierno, estamos indicando que estas naciones ya comentadas con sus nombres respectivos pueden iniciar una actividad de desarrollo de sus propias sociedades, quechuas, aymaras y tupi-guaraníes, con sus propias autoridades seleccionadas con procedimientos también especializados dentro de su propia normativa, con el pleno reconocimiento de sus instituciones, con el presupuesto que les otorga el Estado para ir desenvolviendo a través de las características de autonomía y descentralización que manifiesta esencialmente el artículo 1 de la Constitución. Entonces, la clave para el artículo 2 es establecer la verdadera interpretación de este concepto que se llama libre determinación, y eso se manifiesta en la autonomía. La autonomía se manifiesta en un autogobierno, el derecho a una cultura propia, el reconocimiento de sus autoridades y la viabilización de sus propias normas para viabilizar el desarrollo respecto de todos sus habitantes que se van a desenvolver en el territorio indígena originario campesino. En el artículo 3 no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Nos vamos a pasar directamente al artículo 7, que ya lo habíamos analizado también de forma anterior. ¿Qué dice el artículo 7? El artículo 7 habla de un nuevo concepto que ustedes, sin embargo, ya lo han conocido en la lección número 1. No sé si se acordarán cuando hablamos de la sociedad en el tema número 1, establecíamos los elementos característicos que tiene todo Estado, que como nación-Estado se desplaza sobre la sombra protectora del modo de producción capitalista. En esa ocasión habíamos dicho que toda sociedad, no solamente Bolivia, sino todas las que tienen su mismo tipo, nación-Estado, y que están agrupadas en el modo de producción capitalista, están constituidas por 4 elementos básicos. Para recordar, ¿cuáles serán esos 4 elementos básicos? El primer elemento es que todo Estado tiene territorio, que es su base física material, conformada por la naturaleza y
conformada también por el acto del desenvolvimiento social. Luego, el segundo elemento es su población, que está conformada por todas las personas mayores de 18 años y que se constituyen en los elementos activos que posibilitan el desenvolvimiento de la sociedad. El tercer elemento fundamental es el poder que tiene toda sociedad para dotarse de normas y con estas normas asumidas como mandatos de hacer y no hacer, seguido de sanciones, poder establecer un conjunto de normas para que todos los ciudadanos que viven en el territorio boliviano viabilicen su conducta y su voluntad de la forma específica y determinada que admite la Constitución política del Estado. En estas condiciones, entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de soberanía, estamos hablando de ese concepto fundamental que dentro de los elementos del Estado admite un cuarto elemento. Primer elemento, territorio. Segundo elemento, población. Tercer elemento, poder. Y el cuarto elemento, que es el nodal, es la soberanía. ¿Y cómo podemos entender la soberanía? Como lo habíamos comentado, de forma anterior, como una concepción del poder político y jurídico que se dota de normas para viabilizar el orden y la organización de la sociedad boliviana. Ahora, otro de los elementos fundamentales de este artículo 7 es saber quién es el dueño, quién es el verdadero propietario de este concepto de soberanía, que no es nada más que el poder para que un Estado de forma autónoma, sin interferencia de otros Estados, se dote de un conjunto de normas para viabilizar su desarrollo. La Constitución es muy clara y afirma que el principio de soberanía está relacionado básicamente, además de ese elemento que ya lo hemos definido como poder, está relacionado con un propietario específico, y el propietario específico lo dice de forma clara la Constitución política, es el pueblo boliviano. Pero en la actualidad esta característica del pueblo boliviano, como ustedes pueden observar, ha cambiado sus características. Hasta antes de que aparezca esta nueva Constitución política del Estado, la de 2009, en términos político-normativos, el pueblo simplemente estaba viabilizado por esos dos elementos sociales que eran reconocidos, la sociedad blanca y la sociedad mestiza. Pero ahora, con el advenimiento de esta nueva Constitución, el pueblo boliviano está formado, además de la sociedad blanca y mestiza, por la nación quechua, la nación aymara y la nación tupí-guaraní. Y ella es la verdadera propietaria en su conjunto de ese elemento que llamamos soberanía. Entonces, vamos a hablar ahora de otra parte importante de este artículo 7, que ya lo habíamos comentado de forma anterior, y reside fundamentalmente en este hecho. La soberanía, que está relacionada con el poder, con la capacidad de dotarse de un poder político y jurídico para ordenar la actividad y la vida de las personas, se puede viabilizar en su ejercicio práctico de ordenación y organización de la sociedad a través de dos formas. Lo dice claramente la Constitución, una forma directa y una forma delegada. Y de ella van a viabilizarse por delegación todas las funciones y atribuciones del órgano público. Este concepto del órgano público también ya lo hemos analizado de forma anterior, pero para que ustedes lo recuerden en esta clase, decimos que el órgano público no es nada más que un conjunto de órganos de poder que permiten esa organización y esa ordenación a través de sus propias normas que están establecidas en la Constitución pública. Cuando hablamos nosotros del poder público, lo vamos a ver ya muy próximamente, porque está en el artículo 12 de la Constitución, pero podemos adelantarnos y decir que está conformado por el órgano de poder legislativo, que es el primero que tiene toda sociedad, el órgano de poder ejecutivo, el órgano de poder judicial y el órgano de poder electoral. Cada uno de estos cuatro órganos que en su conjunto, de forma individual y coordinada, forman parte del poder público, ¿no es cierto?, tienen un conjunto de esas normas y esas normas las aplican de forma individual y coordinada
cada uno de estos 4 órganos de poder para ordenar y organizar la sociedad. Por eso la Constitución por eso la Constitución manifiesta que la soberanía se va a ejercer de forma directa y delegada. ¿Cuándo por delegación? Cuando se está refiriendo a todas esas funciones del órgano del poder público: legislación, poder ejecutivo, poder judicial y poder electoral. Y cuando se va a viabilizar de forma directa, cuando se utilice la característica de la famosa pregunta que le puede plantear el Estado al sistema de la sociedad boliviana, a través de características técnicas como el referéndum, para que éstas se pronuncien de forma directa, sin necesidad de utilizar el poder constituido, que en la actualidad está viabilizado por senadores y diputados. Entonces, repetimos, el artículo 7 es muy importante porque está hablando de uno de los elementos fundamentales que tiene el Estado, que ya lo habíamos visto en la lección anterior. ¿Cuál es ese elemento fundamental? La soberanía. ¿Por qué se caracteriza la soberanía? Por su naturaleza institucional. ¿Cuál es esa naturaleza institucional? La de ser considerada como un poder nodal de la sociedad boliviana. ¿Qué permite este poder nodal? Que la sociedad, utilizando otro de los elementos de formación del Estado, que es el poder, se permita dotar de un conjunto de normas que sirven para ordenar y organizar la sociedad. Luego la Constitución se pregunta y dice: ¿quién es propietaria de la soberanía? Es el pueblo. Ahora el pueblo ha cambiado su composición orgánica. Hasta antes del 2009 simplemente estaban presentes la sociedad blanca y mestiza como la característica esencial del pueblo. A partir del 2009 se integra el conjunto de naciones constitucionalizadas como los quechuas, aymaras y tupí-guaraníes. Todos ellos en forma conjunta, blancos, mestizos, quechuas, aymaras o tupí-guaraníes, son los propietarios institucionales del Estado. ¿Cómo se ejerce la soberanía? Como poder para dotarse de una norma al margen de los otros poderes de otros estados para viabilizar su desarrollo. Se ejercen de forma directa y delegada. Por delegación van a surgir todas las funciones y atribuciones de esa categoría que hemos denominado órganos del poder público, y que de forma muy sucinta están resumidas en los órganos de poder individuales y coordinados que emergen del legislativo, que provoca el nacimiento de leyes, provoca la interpretación, la modificación de leyes, la abrogación y la derogación, que las vamos a ver próximamente de forma más detallada. En el poder público, que aparece en el artículo específico 12 de la Constitución, también aparece el poder ejecutivo, que está conformado por presidente, vicepresidente y cuerpo ministerial, y que a través del derecho administrativo emite normas, decretos y reglamentos para viabilizar la conexión que le ha establecido el sistema estatal, de viabilizar mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos. Y finalmente, el tercer elemento es el Poder Judicial, que es el encargado de solucionar los problemas que tienen las personas y estas con las autoridades. Y finalmente tenemos el Poder Electoral, que lo utilizamos nosotros cada 5 años en la sociedad boliviana, como cualquier otro país, para viabilizar el cambio de la representación política. Eso significa que cada 5 años, ¿no es cierto?, este cambio de representación en la sociedad boliviana tiene nuevos administradores de justicia, nuevos senadores, nuevos diputados, nuevos presidentes, nuevos concejales, nuevos asambleístas, nuevo gobernador, nuevo concejal, nuevos elementos que conforman el territorio indígena, originario, campesino, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la característica específica de aquello que nosotros llamamos como soberanía. Decimos que es el elemento nodal, que es el atributo más importante del Estado, porque opera sobre la base del eje político y jurídico.
¿Cuál es el eje político y jurídico? El poder político y el poder normativo, que impone límites al desarrollo del poder político y que le permite dotarse de normas, independientemente de las normas de cualquier otro Estado, para que los bolivianos pongan en movimiento su voluntad, pongan en movimiento su conducta y lo hagan en formas legales y legítimas, tales como están dispuestas en los mandatos de hacer o no hacer, seguidos de sanción, que no son nada más que órdenes de cumplimiento efectivo que deben obedecer las autoridades y los ciudadanos, considerados estos últimos, como habíamos visto en forma anterior en el artículo, en la lección anterior, como destinatarios del derecho. A ver, vamos a pasarnos directamente del artículo 7 para ver cuál es el más importante. No se olviden entonces, hemos hablado del artículo 410, el 1, el 2, el 3 y el 7. Ahora vamos a ver qué nos trae el artículo 8. El artículo 8 nos trae ese conjunto que nosotros los conocemos como valores ideológicos y como habíamos visto con Antonio Gramsci, son creados por los intelectuales orgánicos a través de valores, a través de normas jurídicas y de creencias que son insertadas en la Constitución para que pasen a formar parte de eso que habíamos analizado como sentido común y que permite el acto de dominación de la clase dominante en la sociedad boliviana, que es el conjunto de emprendedores capitalistas que existen como clase al interior del desarrollo de la sociedad. Ahora, como se ha observado, la sociedad boliviana se ha transformado, ya no es exclusivamente una sociedad blanca y mestiza, admite a quechuas, admite a tupi-guaraníes del oriente y admite también a quechuas de los valles. En esta consideración, esos intelectuales orgánicos, para mantener el ritmo de viabilización de la norma en condiciones de paz social, tiene que crear nuevas normas, tiene que crear nuevos valores, tiene que especular acerca de nuevas creencias, todas ellas articuladas en el sentido común que nos plantea la ideología, para que la sociedad se vea caracterizada en su funcionamiento por esos productos que están construyendo estos intelectuales orgánicos que, como los habíamos visto en la lección número 1, están formados por una capa social de funcionarios llamados intelectuales orgánicos que trabajan exclusivamente en la superestructura y que crean todos estos valores, normas y creencias que forman parte de la ideología y con la cual se establece esta característica del sentido común de dominación de una clase que es la capitalista sobre las otras clases que dispone la sociedad boliviana. En esta perspectiva, este artículo 8, como ya estamos al interior de otro tipo de sociedad, va a viabilizar también la creación a partir de estos intelectuales orgánicos de otros tipos de valores distintos a los valores y a las normas y a las creencias que antes las teníamos respecto del intelectual orgánico que apoyaba el sentido de clase dominante. Ahora se han instituido en el artículo 8 valores ético-morales que provienen de estas naciones quechuas, aymaras y tupi-guaraníes. Por ejemplo, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Amasúa, Amayuya y Amajeya, ¿no es cierto? Se han instituido otros elementos fundamentales de las zonas tupi-guaraníes como naciones aceptadas legal y legítimamente en la sociedad boliviana, como el sumacamaña, el vivir bien, significa eso en castellano, el ñandereco, que es la vida armoniosa, o como refiere la propia constitución política del Estado, el tecocabi, que es la vida buena. Entonces, estamos en presencia de una nueva sociedad, y esta sociedad conformada de forma plural por diferentes culturas, blancas, mestizas, quechuas, aymaras y tupi-guaraníes, pronuncian esa su característica básica de valores que son distintos y que responden a los intereses comunes y a la vez individuales de los distintos grupos heterogéneos que forman parte de la población boliviana. Ahora, todos estos valores que son creados, como habíamos visto, a través de la ideología por esa capa social de funcionarios y que se han transformado en la medida en que se han integrado a la nación boliviana estos grupos indígena originario campesinos, se va a sustentar
básicamente en aquello que se denomina valores de unidad. Significa que todos los valores que provienen de estas naciones deben ser percibidos como valores unitarios del conjunto total, de esa categoría que en el artículo 7 nosotros hemos observado como pueblo boliviano, porque independientemente de que la sociedad está formada por blancos, mestizos, quechuas, aymaras y cada uno de ellos tiene su propia identidad cultural, todos nos denominamos bolivianos y está prohibida en la sociedad boliviana por elementos de acción constitucional dividir la sociedad boliviana como se pretendió tiempo atrás cuando se estaba poniendo en movimiento esta nueva constitución política del Estado con esos dos objetos fundamentales de que había sido votado a través del poder constituyente, una nueva constitución para visibilizar a los grupos que antes estaban excluidos y el otro objeto que estaba relacionado con la agenda de Oriente para promover en el más sentido amplio de la palabra las características de autonomía y descentralización como distribución del poder político. Entonces, el Estado siempre tiene una característica unitaria y está prohibida la división por grupos por los distintos grupos heterogéneos que forman la sociedad, porque independientemente que son diferentes y forman unidades culturales, todos están unidos y todos ellos se hallan englobados en la categoría pueblo boliviano, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver qué dice el artículo 9. Nos iremos directamente al artículo 11. Por favor, vayan anotando el conjunto de los artículos que estamos analizando. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que nos está comentando el artículo 11 en el capítulo 3, que lleva el título de Sistema de Gobierno? Nos está informando la Constitución cómo establecida la nueva base social que está compuesta al interior de la pluriculturalidad boliviana, ¿no es cierto? Bolivia tiene que viabilizar las distintas formas de gobierno que se viabilizan también a través de estos grupos nacionales, los primeros blancos y mestizos y los recientemente incorporados quechuas, aymaras y tupí-guaraníes. En esta perspectiva, de forma muy clara, este artículo 11 nos dice que la sociedad boliviana va a adoptar para su gobierno la característica democrática, y esta característica democrática se la puede dividir en tres elementos: una democracia participativa, una democracia representativa y una democracia comunitaria. Ahora, en esta nueva sociedad boliviana existe, por lo menos en teoría y en la norma jurídica, una equivalencia de condiciones de hombres y mujeres, que hasta ahora y hasta el momento no se ha presentado de forma objetiva, pero que sigue su camino ineluctable para alcanzar esa equivalencia respecto no simplemente de la actividad económica realizada por una mujer que debería ser igual a la de un hombre y debería manifestarse de forma clara en un salario equivalente para hombres y mujeres, o en el acto político, cuando las mujeres salen del ámbito doméstico y se instauran en el movimiento político y son capaces de determinar esos mandatos de hacer o no hacer, como lo hace cualquier otro hombre, en el tipo de sociedad que antes se denominaba patriarcal y que ahora se apunta a la despatriarcalización, a fin de que las mujeres alcancen el rol que les corresponde en la sociedad, al igual que los varones. Por eso se habla de equivalencia y condiciones similares entre hombres y mujeres. En el parágrafo segundo del artículo 11 se lee lo siguiente: la democracia se ejerce de las siguientes formas. A ver, ¿cuál es la primera forma de democracia? Ya lo habíamos visto en el artículo 11, parágrafo 1. La primera forma que se tiene de democracia en la sociedad boliviana se llama participativa, la segunda es representativa y la tercera es comunitaria. Ahora debe entenderse qué debemos comprender por sistema de gobierno típicamente participativo, representativo y comunitario. Y esa característica de este artículo 11 la encontramos en su parágrafo 2, cuando nos muestra conceptualmente
los alcances y la naturaleza de cada una de estas formas democráticas en las que participa la sociedad boliviana. A ver, ¿qué dice el parágrafo 2? La democracia se ejerce de las siguientes formas que serán desarrolladas por la ley. Primera forma democrática en la sociedad boliviana, la forma democrática denominada directa y participativa. ¿Cómo practican esta forma directa y participativa la sociedad boliviana para dotarse a sí misma de leyes y estas leyes adquieran la característica obligatoria y obliguen a los ciudadanos y a las autoridades a su cumplimiento? Como ustedes saben, básicamente, cuando se pone en movimiento esta forma directa y participativa, el elemento técnico jurídico que permite que el pueblo participe activamente en el rol de la sociedad, estableciendo normas, valores, estableciendo mandatos de hacer o no hacer seguidos de sanción, se los puede viabilizar de forma directa. ¿Cómo se logra esto? Con este instrumento técnico que se denomina fundamentalmente referéndum. El Estado pregona una pregunta y esa pregunta le es consultada al pueblo boliviano. El pueblo boliviano responde y esa es su respuesta positiva afirmada en márgenes superiores al 51% de los votos se convierte inmediatamente en ley, sin que en ella participe los senadores y los diputados del poder constituido, que como nosotros sabemos son los encargados de viabilizar el nacimiento de leyes en la Asamblea Constituyente. Entonces, esta es una característica muy importante de la actual democracia boliviana. Se llama forma democrática directa y participativa. ¿En qué consiste? En la participación directa del pueblo boliviano, que es consultado sobre un elemento importante a través de una pregunta que le hace el Estado. Y una vez que se contabilizan los votos, ¿no es cierto?, esa disposición directa y participativa que ha hecho el pueblo boliviano se transforma inmediatamente en ley en la sociedad boliviana sin que en ella participen los clásicos sujetos institucionales que son senadores y diputados. Por ejemplo, ustedes deben recordar ya en el campo de la historia institucionalizada de Bolivia, que el Estado en tiempos de Gonzalo Sánchez de Lozada le había preguntado a la sociedad boliviana si deseaba exportar sus reservas de gas que eran importantes en ese momento vía los puertos chilenos. Esa pregunta la respondió el pueblo boliviano y la negó tajantemente. Esa respuesta negativa de la sociedad boliviana de no querer exportar su gas por los puertos chilenos se constituyó de forma inmediata en ley de la nueva concepción republicana de la época de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, el elemento que permite poner en movimiento la forma democrática, directa y participativa se produce por un elemento técnico del derecho que se llama referéndum, que no es nada más que una consulta planteada a través de una pregunta directamente formulada al pueblo boliviano para que éste responda y se transforme en ley sin necesidad de la aportación del poder constituido por senadores y diputados. Entonces, en este caso, el pueblo se transforma en órgano deliberante y promueve una ley por la vía inicial, que es el referéndum. Otra vía que nos permite esta conexión directa y participativa de la democracia es la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa nosotros la vamos a estudiar en su momento cuando analicemos el artículo 61, 62 y 63 de la propia Constitución. Pero nosotros podemos ir ya viendo básicamente, a ver, déjenme ver un momento, 261, 261. A ver, aquí está. Órgano ejecutivo. Bueno, ¿qué número es más? 262, entonces.
pa. Bien, vamos a ubicar el artículo. Proseguiremos entonces con el artículo 11. ¿Qué es lo que nos comenta el artículo 11 en su interpretación? Básicamente, la forma de gobierno que tiene Bolivia. ¿Qué forma de gobierno tiene Bolivia? Una forma de gobierno democrática. ¿Cómo se manifiesta la democracia en la sociedad boliviana? Al nivel institucionalizado, se manifiesta de diversas formas. ¿Cuáles son esas formas? Forma participativa, forma representativa y forma comunitaria. En el 11, parágrafo 2 de la Constitución, se establece el concepto de lo que debe entenderse por forma democrática, directa y participativa. ¿Quién es el principal sujeto colectivo consultado? El pueblo boliviano, con sus bases heterogéneas de blancos, mestizos, quechuas, aymaras y tupi-guaraníes. ¿Por qué se les consulta? Porque el Estado plantea una pregunta que debe ser resuelta por el pueblo boliviano, sin necesidad de interferencia del poder constituido, formado por senadores y diputados, de forma tal que cuando el pueblo boliviano responde, su respuesta se transforma como acto directo y participativo en una nueva ley que forma parte del ordenamiento jurídico y que establece una forma determinada de voluntad y de conducta que deben asumir los bolivianos sin necesidad de la participación de senadores y diputados. ¿Cuál es la otra forma en la que se viabiliza esta democracia directa y participativa? La iniciativa legislativa, que está relacionada fundamentalmente en la Constitución y que la vamos a ver en artículos posteriores sobre la base de cómo el Estado boliviano, abriendo el concepto de participación de la sociedad boliviana, que antes estaba restringido y simplemente estaba referido a que el individuo boliviano vote cada 5 años a su presidente, a su concejal o a su alcalde. Ahora este sistema de representación política se ha ampliado con esta nueva constitución y se le permite a través de esta segunda característica técnica, que es la forma directa y participativa, de que los bolivianos, sin necesidad de ser diputados, sin necesidad de ser senadores, puedan viabilizar sus proyectos de ley para que estos proyectos de ley asumidos luego por el poder constituido por senadores y diputados se transformen en leyes que regulen la conducta de la sociedad boliviana. Esa es la característica de aquel segundo elemento técnico que viabiliza la forma democrática, directa y participativa relacionada con la iniciativa legislativa, que los bolivianos, sin tener el rango de diputados y senadores en un primer momento de formulación de la ley, entonces ellos puedan crear sus proyectos de leyes para establecer cuáles habrán de ser las nuevas condiciones de la ley formuladas en proyectos de ley, para que posteriormente, completando estos datos, el sistema de senadores y de diputados finalmente los viabilice como normas cuyo interés han surgido por parte de cualquier ciudadano boliviano y no de un senador o diputado como lo dispone la Constitución Política del Estado en la sociedad boliviana. Entonces, de eso nosotros comprendemos como iniciativa política y como mejora de representación política establecida en la Constitución Política del Estado de la sociedad boliviana. Bien, como les había comentado, este elemento que lo vamos a analizar con posterioridad, que es el detalle conceptual de la iniciativa legislativa, ustedes si lo quieren ya observar de antemano, lo van a ir observando en el artículo 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, que es el que establece esta característica de iniciativa legislativa. Por ejemplo, adelantándonos un poquito, vemos que el artículo 162, en su parágrafo 1, numeral 1, dice que tienen la iniciativa legislativa las ciudadanos y los ciudadanos. Como comprenderán, las ciudadanas mujeres y los ciudadanos varones no son diputados ni son senadores, no han sido elegidos para ese cargo para promover una ley,
pero para ampliar las condiciones de la representación política y no someter al individuo boliviano como simple elector cada 5 años y para elegir a sus autoridades, se le da esta posibilidad a los hombres y mujeres mayores de 18 años para que presenten un anteproyecto de ley relevante para configurar una nueva ley a través del poder constituido y sean con posterioridad, una vez que sea aceptada este proyecto establecido por hombres y mujeres que forman parte del pueblo boliviano, sean completados por los senadores y diputados. De esta forma se está ampliando el cargo de representación política. Entonces eso lo vamos a ver también cuando lleguemos al artículo 162, pero ahora estamos simplemente en los mecanismos que viabilizan la forma democrática, directa y participativa. Primer mecanismo, referéndum. Segundo mecanismo, la iniciativa legislativa ciudadana. Tercer mecanismo, para practicar la forma directa y participativa como representación política, la revocatoria del mandato. ¿Qué significa? Que una persona que ha sido elegida por el pueblo boliviano a través del sistema electoral que forma parte del poder público y elige a su candidato presidente o a su senador o su diputado, cuando éste no cumple sus ofertas electorales realizadas en campañas, una vez que ha sido viabilizado en ese cargo por el voto del pueblo boliviano, si este no ha cumplido, entonces el pueblo boliviano, así como le ha dado el mandato de constituirse en autoridad, le puede revocar, quitar también este mandato de conformidad con los procedimientos establecidos en la norma constitucional. Para quitarle el mandato es necesario que pase un año de la gestión de cada una de estas autoridades y ver si la autoridad está cumpliendo con todas aquellas características magníficas que le había propuesto al ciudadano boliviano y que hizo que éste vote por esa autoridad para que sea elegida como autoridad. Ahora, si no está cumpliendo, se puede revocar. Es otra de las formas técnicas para viabilizar esta forma inicial de la democracia que se llama directa y participativa. El cabildo también es otra forma, pero que no tiene la característica de transformarse inmediatamente en ley. La consulta previa que se les hace a las comunidades indígenas originarias campesinas cuando en sus territorios, por ejemplo, hayan riquezas importantes, como por ejemplo el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos y gaseosos, para explotarlos, puesto que están en territorio indígena y estos se rigen por su norma, el Estado boliviano tiene la obligación de viabilizar como forma directa y participativa una consulta a estos territorios indígenas originarios campesinos para saber si quieren explotar esas riquezas subterráneas que existen en su territorio. De forma concreta, el artículo 11, parágrafo 2, dice que asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo, pero ese carácter deliberativo no se convierte inmediatamente en ley.